Mucho se ha denunciado sobre la grave situación penitenciaria que enfrentan los privados de libertad en Venezuela. Las noticias sobre el hacinamiento, las muertes por razones de salud, el retardo procesal, la corrupción y el pranato ocupan diariamente importantes espacios en la prensa nacional e internacional. En esta oportunidad, Una Ventana a la Libertad trae otra cara del problema: la situación que viven los indígenas cuando cometen un delito penal y son llevados a centro de detención preventiva en Venezuela. En enero del 2024, la organización difundió un inédito boletín informativo sobre el tema. La investigación arrojó como resultado que los indígenas en prisión padecen, entre otras cosas, de racismo institucional. La Constitución Nacional de 1999, en su artículo 260, estableció la creación de una jurisdicción especial para atender los casos de aquellos indígenas incursos en delitos penales. En el 2005 fue sancionada la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Pero hasta ahora los originarios no reciben un trato penal adecuado y sus procesos siguen repletos de irregularidades. A partir de las disposiciones constitucionales se desarrollan disposiciones de carácter legal, se crea la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, cuyos primeros artículos y sobre todo el artículo 1 y el artículo 2, que definen tanto el objeto como el ámbito de aplicación, son claros en afirmar todos los derechos que tienen los indígenas a ser juzgados de conformidad con sus costumbres dentro del derecho consuetudinario, y asimismo en el artículo 132 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas se establece claramente el derecho consuetudinario, el derecho que tienen los indígenas a ser juzgados por sus propias autoridades dentro de su etnia, dentro de su espacio geográfico y dentro de su pueblo. Prácticamente es nulo la realidad que estamos viviendo con la jurisdicción especial, a pesar de que está en la Constitución, a pesar de que está en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, pero que en la práctica no se lleva. La Jurisdicción Especial Indígena tiene competencia solo para resolver controversias de tipo territorial, extraterritorial, material y personal. Los delitos penales deben ser resueltos ante la Jurisdicción Penal Ordinaria, pero esta falta de coordinación efectiva entre ambas instancias dificulta el proceso y somete al indígena a situaciones lamentables. La misma Constitución y la LOCSI establece algunos delitos que pueden cometer los indígenas que no va a estar contemplado por Jurisdicción Especial. Tráfico de drogas, los que vayan en contravención de la Constitución. Ese tipo de delitos no va a ser contemplado dentro de la jurisdicción. Sin embargo, se tiene que respetar el hecho de ser indígena, como es el traductor, por lo menos la cantidad de kilómetros en algunos casos, porque los centros penitenciarios no quedan en comunidades indígenas, incluso algunos no quedan en los estados. En el caso del estado Amazonas no hay centros penitenciarios, entonces tienen que ser trasladados al estado Bolívar o a cualquier otro estado del país, dependiendo si es mujer o es hombre. Para dar cumplimiento al debido proceso, en el caso de los indígenas, debe garantizarse, por ejemplo, un intérprete cuando el imputado no habla español. Si no habla el español, establece la Constitución Nacional, debe facilitársele un intérprete. En tal sentido, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas también desarrolla un artículo 95, numeral 2, que hace énfasis en que ante el juzgamiento de situaciones administrativas o judiciales debe facilitársele el traductor al indígena a los fines de ser informado perfectamente de las causas por las cuales está siendo juzgado. Hacer lo contrario sería ir en contra del ordenamiento jurídico venezolano y en contra de los pactos y tratados internacionales. Según los especialistas en el tema, el desplazamiento a centros urbanos, la búsqueda de mejor calidad de vida y la necesidad de adquirir bienes materiales son algunas de las razones que conllevan a delinquir a los indígenas venezolanos. La condena a un indígena de 12 años de edad en el estado del Tamacuro a 20 años de prisión por el delito de homicidio por parte de una comunidad del Bajo Delta, por parte de la comunidad indígena Guarao, quien lo sancionó de acuerdo con sus costumbres a la pena de 20 años de prisión. Esta pena fue confirmada y revisada por el Tribunal de Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado del Tamacuro. La Jurisdicción Especial Indígena, todo lo que establece la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, de acuerdo a lo que tú si la lees textualmente, te va a salir unas ciertas prerrogativas y derechos hacia el indígena cuando se ve involucrado en una situación penal.
Sin embargo, esto no está contemplado y muchas de estas cosas no están regularizadas, es decir, no están. O sea, estamos trabajando con los tribunales ordinarios y mucho de esto no se cumple. Los pobladores ordinarios no escapan de sufrir las precarias condiciones que presentan los centros de detención preventiva del país. Para ello tampoco hay alimentos ni atención médica adecuada. En enero de 2021, Salvador Franco, de la etnia Pemón, murió de tuberculosis y desnutrición. Había sido detenido en el estado Bolívar sin recibir sentencia firme, en plena pandemia del COVID-19. Fue recluido en el internado judicial de Rodeo II en el estado Miranda. Yo quiero trasladar a mi hermano y necesito que me ayuden, lo regresen a su comunidad. Quiero que me ayuden a regresar para enterrarlo allá. Y le pido a ellos, a la comunidad internacional, que nos ayude, que todavía quedan los muchachos presos. Y todos son inocentes. A más de 1.200 kilómetros de distancia de sus familiares y amigos, no pudo recibir alimentos ni medicina. Para evitar que estos hechos se repitan, los activistas solo piden que se cumpla lo contemplado en la Constitución Nacional, las leyes y los tratados internacionales suscritos por la República. Puedo yo decirle al Estado que respete los derechos de los pueblos indígenas. En segundo lugar, una vez que se respete nuestro derecho, evidentemente es canalizar todo lo que corresponde a lo que es esa coordinación, como ellos los llaman, que sería entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena, para que todo lo que establece la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas se cumplan y que todas estas irregularidades, todos estos derechos que hoy en día no son respetados, puedan empezar a tutelarse.